Bueno, me gustaría recibir ahora, sin ir cortes ni nada, a Fernando Campilongo. ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo Hola, están? hola. Francisco Mora. Esto es Gracias por esto da tenerme. gusto. Me escuchan a mí con mi voz chillona y de repente escuchamos una voz de verdad. Hola, Es la primera vez que tenemos locutor. un ¿Viste? Ese es el viejo locutor en el chiste programa. horrible. Los locutores yo sueno más o menos así desde los 15 años, así que no hay gran mérito. Bueno, Nunca igual, fonoaudiología ni nada. Sí. Además en la carrera en el ISER sí, tenías a hay tu un fonoaudióloga entrenamiento. 3 años que te Y para tuviste la sacarte los típica vicios si puede. que te decían a los 16, tenés voz de locutor. Me decían, tenés voz de locutor. Una vez hablé, no sé si está bueno contar ahora que uno habló con Ari Paluch, pero él era en ese momento locutor en la Rock and Pop y yo llamé como un niño para pedir un tema y me dijo, tenés voz de locutor, de ingeniero, ¿verdad? Y yo dije, sí. ¿Y seguiste el ejemplo de tu ídolo, Ari Peluch? No seguí ningún ejemplo de Ari Paluch ni lo seguiré. Pero sí, años después me dediqué a hacer radio ya de joven y con los años, muchos años después me hice locutor. Hoy, básicamente cuando empecé la carrera, cuando empecé a trabajar en la radio de la ciudad como productor del informativo. Bueno, Fernando, capaz nos puedes contar un poco eso para que te conozcamos como sos como locutor, de hace cuánto tiempo trabajás en esto, ¿en qué consiste tu trabajo? Soy locutor-redactor del servicio informativo, que los que tienen gimnasia de escuchar radio, es eso de que te cortan a cada hora el programa que estás escuchando para darte algunas noticias, cosas del momento, si tenés algún corresponsal en algún lado que sale contando su asunto. Se puede decir que tu Eh, función de locutor y de redactor es algo muy de una radio del Estado, ¿no? Una radio pública, que es informar. Sí, no solo de la radio pública, el esquema del armado de la radio te obliga por ley a tener locutores recibidos con carnet. No digo por lo locutor, digo por esto del flash Servicio informativo. El flash informativo es muy de la radio, todas las radios lo tienen que tener por ley, básicamente, ¿no? Ninguno se puede hacer el tonto porque hasta las radios que te dicen, y sí, nosotros, ¿para qué si estamos hablando de noticias todo el día? Te ponen el informativo igual, esto es una ley. Que es importante destacar que en los medios públicos eso tiende a no estar filtrado por los intereses comerciales, económicos del medio cuando es privado. Es básicamente la función del medio público darle a la gente, en este caso, entre comillas, al vecino de la ciudad de Buenos Aires, la información que necesita sin que yo tenga que estar pensando a ver si X compañía dice, no digas que contamino, cosas así, que es lo que pasa en los medios privados. Y también la agenda cultural, que es como no es algo comercial, decir que podés ir gratis al cine, a tal centro cultural, o que va a haber tales cortes por obras y demás, vos no lo ves por lo general en los medios más consumidos. Y esa es la función del medio público, que es lo que hoy está en riesgo con la concesión de las señales que mandó a hacer Jorge Macri. ¿Cómo te enteraste vos y tus compañeros de esta noticia? Nos enteramos, llegó un mensaje de alguien y se empezó a rumorear y dijimos, no, se van a concesionar si es ilegal. Y al otro día salió Jorge Macri a declarar que iba a concesionar los medios públicos, que es una cuestión de que profesionales administren los medios públicos, porque el Estado va a estar administrando una radio que tiene 99 años y la viene administrando hace 99 años. Es un buen momento para terminar con eso ahora, según a él. Por una cuestión de profesionalismo. El comunicado dice que el sector privado lo puede hacer mejor. Lo puede también, hacer, Sí. no sé, creo que el sector público puede hacer muy bien cualquier cosa, si tiene voluntad de que esa cosa se haga bien. Si vos todos los años, cuando haces un presupuesto, vas desfinanciando algún sector, por más que después le plotees los móviles y le cambies de nombre y los lances como una cosa nueva, veo que estás disminuyendo el corte del Estado. Y en este momento
es lo que está haciendo Jorge Macri, que es un historial de gestión de él ya desde Vicente López, cuando era intendente allá, de hacer esta cosa de de darle lo público al privado para que se encargue, porque el privado corta mejor el pasto. Y la organización que ustedes tienen ahora de la red de trabajadores de los medios públicos de la ciudad. Sí, nosotros ya apenas empezó esto, nos autoconvocamos porque no había señales, no había nadie que nos diera una respuesta. Las autoridades mismas de la radio también se desayunaron con esto. No es que dijeron, sí, nos dijeron que esto iba a pasar. Nosotros teníamos los estudios en el Centro Cultural San Martín. Hace un año esos estudios se demolieron, estudios Los de las dos históricos. radios. Los de las dos radios que estaban ahí arriba del edificio. Ahora va a haber un restaurante, creo. Nosotros no tenemos cuerpo mismo, estamos en unos estudios alquilados, o sea que lo que va demostrando cómo también hubo un plan aparentemente para esto, porque ya me sacaste el cuerpo, ya no tengo a dónde volver si mañana Jorge Macri no quiere pagar más el alquiler de los estudios donde estamos ahora, y por eso en el llamado a concesión quien se presente tiene que tener sus propios estudios. Ok. En esto que hablamos de, no es un sindicato o una agremiación, pero por lo menos es un colectivo de trabajadores. Es un colectivo de trabajadores, sí nos apoya CIPREVA, el sindicato de periodistas, el sindicato de trabajadores de la ciudad, no. Aseguran que se van a mantener los puestos de trabajo, que ellos van a pelear por eso. Es muy difícil porque la mayoría de los trabajadores del canal y de las radios son contratados, o sea que son monotributistas. A fin de año se les termina el contrato. La mayoría son monotributistas. En el canal el 80% de los trabajadores son monotributistas. O sea que cuando hablan de la concesión y de respetar a la gente que son empleados de la radio, la gente que tiene contrato puede no renovársele y está... Es algo muy común. Ya a fin de año, si tienen buena onda, te avisan un mes antes, y si no, vos estás preparando la mesa navideña y te llega un mail diciendo, bueno, gracias, tengas mucho éxito. Muy lindo mientras Y dure. demás. Sí, hubo Claro, el canal que fue en el único que se presentaron interesados, que hubo oferentes. Hubo, por lo que nos contaron ellos la semana pasada, una serie de entrevistas sobre a dónde te gustaría ir a trabajar dentro de la ciudad de Buenos Aires, como para ofrecerles un pase. Y en lo que a mí respecta, poco creíble, es como estas cosas de tranqui, chicos, todos van a seguir trabajando. A fin de año les vamos a renovar el contrato, no se preocupen. Pero te pueden llegar a mandar a trabajar no sé, a trabajar en las redes del gobierno de la ciudad, por ejemplo. Tenés que meter a toda esa gente en algún lado, y la ley dice que tenés que mantenerle la función. De ahí viene, nosotros empezamos 3 causas judiciales contra el gobierno de la ciudad. Una de ellas es por el hecho del mantenimiento de la función. Ten en cuenta que en la radio, por ejemplo, la gran mayoría somos profesionales con carnet habilitante, locutores, operadores, técnicos, gente que por ley tenés que contratar con el carnecito para que desempeñe ese trabajo. Si yo me voy a un CGP, o algunos que siempre decimos el chiste de quién se va a trabajar al cementerio, en muy pocos lugares vas a tener lugar para darle a un locutor donde ejercer, donde desempeñar su profesión. Y así lo mismo. sí, no hay como tantas otras no hay salidas. tantas otras salidas. Dentro. Y la cuestión, que son las otras 2 causas, la otra es por la violación a la Constitución de la ciudad, al artículo 47, que dice que el Estado tiene que tener y manejar, administrar los medios públicos por la función que decía al principio, por la importancia que son al acercamiento a la población y de dar servicio. Nosotros tenemos el Festival de Tango en la radio de tango, todos los años se transmite por ahí, el Colón que transmite en vivo por la M. Ningún privado va a querer transmitir el Colón 2, 3, a veces 4 horas en vivo, en directo desde el Colón, que es un lujo.
básicamente, tener todavía una cosa así, que solo puede pasar en la radio pública. Muy Y lo también, mismo con la FM de tango. muy también de, ¿no? de los inicios de la radio, no solamente en Argentina, sino en el mundo, que salieron de acá de Buenos Aires, cuando lo hizo Susini, cuando arrancó todo esto, eran radio que salía desde arriba del teatro. Sí, por eso los locos de la azotea, un montón de tipos que se juntaron, armaron una radio para transmitir al Colón. O sea, el origen de la radio fue transmitir al Colón. Eso hoy está en riesgo, porque también hay un archivo histórico, son casi 100 años de transmisiones, momentos de compartir. No tenemos ya el estudio, los estudios que teníamos, donde podían entrar una orquesta entera. Hoy los invitados al programa del Colón que vienen a tocar en vivo salen desde un hall. Hay que tener cuidado de desenchufar el timbre para que no suene. Es como se fue degradando de parte de esta gestión también el acceso a lo público de calidad. Incluso, perdón, Fran, esta es como una de las cosas, bueno, lo que hablábamos antes, ¿no? La idea de que la persona que gane esa concesión tiene por un lado que mantener a los empleados y todo eso, y por el otro lado como mantener el espíritu de esto, por ejemplo, en el caso de la 2x4, del espíritu de la música nacional, del tango. El problema es que, claro, queda la duda de cómo se garantizaría esa necesidad o ese mantenimiento de que eso siga pasando cuando pasa a estar en manos de un privado. Se supone que eso lo auditaría el mismo Estado. Si yo me tengo que fijar cómo audita la gestión de Jorge Macri otro tipo de concesiones, yo no guardaría muchas esperanzas. Y una cosita es que los concesionarios tienen que traer su propia planta también de personal. Los trabajadores de la radio, si viene el concesionario y te ofrece trabajo y querés trabajar ahí, va a ser un contrato con el que hables de él, dejas de ser empleado público, la antigüedad, jubilación, las cuestiones de cualquier empleo a largo plazo, en el que muchos compañeros se han ido jubilando a través de los años y donde uno dice, qué bueno, me puedo jubilar de mi profesión, de haciendo lo que me gusta. Y acá una entradita más en la tercera causa judicial que tenemos contra el gobierno de Jorge Macri, que es por la violación a la ley de medios. La ley de medios le impide a él ofertar o ceder las frecuencias que se le dieron a la ciudad, que no son frecuencias comerciales, no se pueden utilizar como frecuencias comerciales. No se puede vender publicidad, no se puede vender los espacios. Es una radio pública de interés público para el público. Eso es donde también Jorge Macri, que hace su discurso de con la ley, de todo con la ley y el orden, está violando la ley, está violando varias leyes. En este caso, que es a nosotros, por las causas, la ENACOM nos dio la razón. Y la ENACOM instó a la justicia, en cierto modo, a actuar, porque cada vez que nosotros llamamos a la presentación, la justicia le manda una nota a la ENACOM y le pregunta, ¿tienen razón o no tienen razón? Y la ENACOM responde, sí, tienen razón. Les manda una carta de documento al gobierno de la ciudad y le dice, estás violando la ley. Y nosotros estamos a expectativas de que un juez realmente agarre, porque las causas estas flotan, nadie las quiere agarrar. La ENACOM la semana pasada volvió a darnos la razón, a argumentarle a la justicia, decir, tienen razón por esto, aquello y lo otro, y les dijo, que me pareció un extracto maravilloso, es, la ley es esta, lean la ley, apliquen la ley. No me tienen que preguntar a mí todo el tiempo si la ley es esta, eso es lo que dice la ley, y tu trabajo como juez o de quien sea, pues lo deja claro, es aplicar la ley, que es lo que en este caso está violando el gobierno porteño. Fernando, aparte, voy a formularte la pregunta, mira, a ver Juan, vos me estás escuchando, como a modo de clip, porque siempre hay algo que es lo que tiene que salir en las redes sociales y creo que en esta pregunta te lo podemos llegar a ubicar. Aparte de las distintas ilegalidades de esta concesión que propone el gobierno de la ciudad a los medios públicos, como son la M1110, la 2x4 y el canal de la ciudad, que ya hablamos de distintas vistas de por qué es ilegal estas concesiones.
¿qué motivos políticos o riesgos hay en la concesión de los medios públicos de la ciudad? El riesgo es cancelar una vía de acceso a información esencial para el público. Por ejemplo, más allá de cualquier favor y del hecho de que, por lo que nos dieron a entender nosotros, a Jorge Macri lo que más le prende en su entusiasmo es bajar 500 cabezas, pagar 500 sueldos menos. Si en vez de 500 son 300, le sirve igual. No pagar el alquiler de los estudios que se están alquilando porque él destruyó los originales. Es una cuestión de reducir los costos del Estado para tener la plata que después direccionás al privado. Porque esto es así, se vio en el último presupuesto con los 9.000 millones que se le dieron a Caputo y a Bausili para la obra que tenían que pagar ellos en el Paseo Gijena. Y así empezás a buscar y es el reino de la concesión, donde el vecino de Buenos Aires paga el ABL, pero el del restaurante grande o el del hotel grande tiene exención del ABL que le pagamos los vecinos. A eso me refiero cuando es el traslado de los bienes públicos y del erario público al privado, que es el que está ganando plata. Y encima le descontas plata, pero me lo cobras a mí y se lo pago yo. Ok, lo pudiste decir de forma bastante clara, me parece. Me gustaría saber esto de la organización, que ya un poco hablamos, ¿no? Sobre lo que es la red que formaron, qué tipo de iniciativas están llevando adelante. Y también algo que me preocupa, que también fue por eso que tuvimos la idea de invitarte. En realidad hablamos como para que venga alguien que ocupe una posición parecida a vos, porque es una noticia que yo creo que la mayoría de la gente no conoce, la de la concesión de los medios públicos. Lamentablemente, porque es algo que a la gente que vive en la ciudad, todos conocen el canal de la ciudad, todos conocen la radio. La 2x4 es en muy poco tiempo, porque es una radio joven dentro de todo, se convirtió en una radio insignia de la ciudad. Es una radio que es escuchada en el mundo. Los argentinos que se van afuera escuchan la 2x4. Vos entrás a locales en Capital, desde la casa de cambio hasta el almacén, o gente que ni siquiera te imaginas, y escucha la 2x4, va a los festivales de tango. Nosotros hicimos nuestro propio festival de tango para reunir fondos, para pagar una de las querellas que estamos llevando adelante, porque nuestro gremio no quiso colaborar en eso. Cipreva nos auspicia en otra y el Observatorio del Derecho a la Ciudad en otra más. ¿Por qué sentís, o por qué sienten ustedes, que esta noticia no está tomando la relevancia que podría llegar a tener? El poder de la pauta, sobre todo. El gobierno de la ciudad pone muchísimos millones de pesos en pauta y lo pone en los principales grupos de medios, incluso en aquellos que podría uno suponer que son opositores o que a veces se les cae alguna crítica al gobierno de la ciudad. Es muchísima plata, que es la plata que después te dicen, sí, paga los sueldos, paga los alquileres, los equipos y demás. Eso es lo que lo mantiene más que nada silenciado, y cuando le preguntan a Jorge Macri, cuando le hacen alguna publinota en alguno de los canales de Va Siempre, él dice que no, que la justicia le dio la razón, cosa que es mentira, que él no va en contra de la ley con esto, porque habló del tema, habló muy poco, pero habló del tema. Mintió descaradamente. La ley nos da la razón a nosotros, el ente controlador nos da la razón a nosotros. Pero bueno, después tenés situaciones donde vos tenés una demanda para el fuero laboral y la jueza del fuero laboral se declara incompetente. Y dice, no, que encuentre otro juez que entienda de cuestiones laborales, la jueza del foro laboral. ¿Y cuál es el plan de acción que tienen ustedes como trabajadores convocados, agrupados, para poder rechazar esta concesión? Aparte de las medidas judiciales y aparte de, no sé, de algunas cosas que ya estamos viendo, ¿tienen un plan para llevar adelante esta lucha? Estamos llevando el plan, ahora estamos reorganizando y reestructurando algunas cosas por lo que pasó con el canal. Para la gente del canal es un momento difícil, porque cuando vos sos contratado, el contrato te lo pueden bajar en cualquier momento, entonces exponerte, poner tu cara. Yo soy planta,
entonces tengo otras seguridades laborales que ellos no. Hay mucho miedo de esto y estamos juntándonos para ver qué nuevas acciones podemos realizar. En su momento hicimos una conferencia de prensa en la puerta de la legislatura, tenemos varios bloques que nos apoyan en esto, salvo el PRO, prácticamente todos, incluido el larretismo. La Libertad Avanza no nos apoya, pero nos da la razón de que ellos privatizarían la radio con mucho gusto, pero saben que no pueden porque es ilegal. Porque la constitución de la ciudad, esa que Jorge Macri no leyó en su camino en colectivo desde Vicente López para acá, dice que no se puede hacer. Y vamos a empezar a hacer, o sea, donde podemos ir a contar lo que pasa, vamos, gracias ya desde ya por tenerme acá. Vamos a empezar a hacer acciones en calle. Estamos ya desde el principio juntando firmas en un petitorio para rechazo, que en su momento presentaremos, creemos que en la legislatura. Pueden entrar a nuestras redes, que es el Instagram Somos los Medios de la Ciudad. Ahí tienen el Linktree con el formulario y las acciones que vamos a ir haciendo en diferentes lugares, que incluirán una radio abierta. Tenemos muchas cosas que estamos proyectando. Lo verdadero se vienen cositas. ¿Tuvieron problemas, digamos, reales a partir de tomar esta posición en contra del gobierno de la ciudad? Reales me refiero a, no sé, hostigamiento, gente que los venga a sacar de su lugar de trabajo. No, eso no ha pasado. Yo creo que sería un error garrafal hacer una cosa así. Ellos ya dan por hecho que la radio concesión no se va a existe hacer, más. claro. De una u otra manera, para ellos la radio no existe más. Nos dejaron claro que es una decisión tomada de Jorge Macri y de Sanchezini, porque recortar siempre es fácil y el traslado de recursos, como decía, siempre es beneficioso, sobre todo si tus amigos se dedican al sector privado y no al público, que es de lo que... Pues estamos hablando de 500 familias, no es solo 500 tipos, son 500 personas, en su gran mayoría profesionales, aunque digan que no hay profesionales, ¿no? Siempre, yo me recibí a los 38 de locutor, una carrera de 3 años, siempre se puede estar a tiempo, Jorge, de hacer una carrera, y son familias, son historias dentro de la radio, porque hay el hijo del locutor, aquel que trabajó, o el nieto que empezó a trabajar. Es toda una historia que Jorge Macri está intentando que no llegue a cumplir 100 años. Pues bueno, eso mismo, es una radio de 99 años, no se dijo nada, el gobierno de la ciudad no habló del cumpleaños de la radio, este año no estuvimos en la Feria del Libro. Es un proceso de invisibilizarnos para que nadie se dé cuenta cuando ya no estemos más. Bueno, también antes de cerrar con la nota, que no sé cuánto tiempo nos queda, Juan, avísame. No sé leerle a labios, boludo. Decime, escribime por WhatsApp. También aviso que sí hubo una oferta para el canal de la ciudad, canal de donde vos no formás parte, que la hizo Cale Group, que es el grupo de Augusto Marini. Augusto Marini y Cale Group son los dueños de Blender y Carajo, ¿no? 2 canales de stream con pensamientos políticos aparentemente diferentes. Carajo es un canal de streaming de ultraderecha, liderado por el Gordo Dan. De hecho, Marini le da un 35% del capital accionario de Carajo al Gordo Dan. Es un canal directamente alineado con Santiago Caputo y con Javier Milei. Y por el otro lado, Blender, un canal que la semana pasada se dieron a conocer un montón de despidos por reclamo de los trabajadores para cobrar su sueldo. O sea, ese mismo es el empresario que va a adquirir casi seguro el canal de la ciudad con una oferta de 50 millones de pesos para quedarse con la concesión. Con la concesión de una señal de cable que además es señal de aire por televisión abierta. Sí. Eso te da una posibilidad a nivel publicitario y nivel de llegada bastante grande, pese a que es ilegal. Como dijo en su momento Graciana Peñafort cuando tuvimos nuestra conferencia frente a la legislatura, que quien se sume a esto, quien se presente, quien quiera pagar y quien ponga la firma, se está exponiendo a la posibilidad de una causa penal, porque estás violando varias leyes bastante claras. Sí, incluso
Perdón. Voy. Que incluso estamos hablando de un grupo que se estaría expandiendo, que ya tiene sus complejidades dentro de su mismo manejo de los medios que en este momento están en su propiedad. Digo, bueno, esto que hablaba Fran de Blender esta última semana, y que todo eso se extendería ahora a este nuevo medio. Digo, las cosas que estábamos hablando antes sobre, bueno, esa renovación de los contratos de todo el personal que está contratado, ese mantenimiento de la línea nacional que tienen los medios, que dependería de la buena fe del grupo que termine teniendo esa concesión. Bueno, ya estamos viendo como algunas de esas complejidades que se presentan y que solo se multiplicarían con la concesión de este canal. Claro, porque el canal tendría que contratar toda su planta desde cero, si pueden contratar a los que están o no, eso se ve, supongo que es un acuerdo entre privados, como dirían. Pero estás hablando de un tipo que acaba de echar gente porque le pidieron un aumento de sueldo en un momento en el que quien no necesita un aumento de sueldo, y que tiene que contratar otra gente. ¿Bajo qué tipo de contratación va a ser? ¿Cuánto les va a pagar? Si estás echando gente de un lado y tenés que contratar 200 personas del otro. Es una cuestión de maniatar cosas, porque si pasás de vender alimento para perros a tener un multimedio, es un poco extraño, por un lado. ¿Y qué pasa con toda esa gente? ¿Qué pasa con todos esos trabajadores? Y cómo un tipo que está echando gente va a venir a pedir contratar, ¿bajo qué condiciones? Es muy, muy raro. Bueno, Fernando, muchas gracias por venir. O sea, nosotros también te invitamos porque creo que nos interesa darle un poco también de visibilidad y de vuelo a esta noticia que, bueno, que lamentablemente ustedes están padeciendo y que capaz piensan a un año o a 2 años o cuánto tiempo, y es una incertidumbre del futuro muy, muy importante. Sí. Estamos esperando que la justicia diga algo, que se expida, que los jueces digan, bueno, voy a laburar hoy, voy a hacer cargo de esta causa, por un lado, y cuándo va a ser el próximo llamado a concesión, porque ellos van a reformar el llamado a concesión de las radios para hacerlo más interesante. Ya en el último momento hasta habían puesto la planta transmisora dentro del paquete, algo que tampoco pueden alquilar, pero estaba dentro del paquete igual. Ok, y nada, creo que podemos cerrar la nota. Te agradezco mucho porque hayas Gracias venido. a ustedes desde ya. Gracias. Y te puedo pedir un saludito con voz de locutor. ¿A quién? A vos. Nunca escuchamos una voz tan linda como la tuya. Mi mamá me dice lo mismo. Muchas gracias, Fernando. Pero no, gracias a ustedes. Y cuando quieran... Genial.